Parte 1. Capítulo 2. Cuando yo tenía 8 años, justo antes de empezar el tercer grado, mi familia se mudó de Manhattan Superior a un barrio de clase obrera, judío en una sección distante de Queens. Yo nunca había visto nada como eso, árboles alineados al cordón de la vereda, llegando hasta fuera de la acera. Y al cruzar nuestra calle había un bulevar que ocupaba toda una manzana. Me puse a buscar guardabosques. Alacie. La mayoría de los adultos en la zona iban a Manhattan por trabajo, pero el barrio parecía como un pequeño pueblo en el medio de la nada. Entre las cuadras arboladas habían una biblioteca, una oficina de correos, un carnicero, panadero, una tienda de zapatos, una IP de comestibles, una tienda de juguetes, una ferretería, una pizzería y una tienda de cremas heladas. Pero me di cuenta que faltaba la tienda más importante, una disquería. La mayoría de los edificios eran casas de 2 pisos. Algunos estaban divididos por la mitad, para formar filas de casas contiguas. Otros, como el nuestro, se dividieron en 4 apartamentos, 2 arriba y 2 abajo, con un patio en la parte delantera. Todavía compartía la habitación con mi hermana, Julia, pero mis padres ahora tenían una habitación para ellos solos. Había un montón de niños en la zona. Mi nueva escuela fue PS 164. En vez de sillas individuales y escritorio, las aulas tenían pupitres de 2 personas. Recé para que los maestros me pusieran del lado derecho, por lo que el chico con el que compartiéramos el pupitre vería mi oído bueno. Yo no quiero que nadie quede mirando lo que yo consideraba mi lado malo. Y tampoco podía oír a la gente si estaban hablando de mi costado sordo todo el tiempo. En algún momento en el primer día, una maestra llamada señora Sondi que me llamó a su escritorio. Caminé hasta la parte delantera de la clase. Ella estaba mirando a mi oído. «Oh, Dios, por favor no hagas esto. Déjame ver tu oído», dijo. No. Ella empezó a examinar como un espécimen científico. Yo estaba petrificado. Yo estaba destrozado. ¿Qué debería hacer? Desesperadamente quería abrir la boca y decir: «No hagas eso». Pero me quedé en silencio. Tomé un respiro hondo y esperé a que terminara. Si lo ignoro, no existe. No mostrar mi dolor. No mucho tiempo después de ese incidente, yo estaba tomando un paseo con mi padre. «Papá, ¿soy guapo?», le pregunté. Él parecía desconcertado. Se detuvo en seco y miró al suelo. «Bueno», dijo, «no eres nada mal parecido». «Gracias». 10 puntos para mi papá. Esa fue la perfecta cuota de aliento que un niño aislado y desesperado necesitaba escuchar. Por desgracia, se convertiría en un patrón familiar con mis padres. Empecé a construir un muro a mi alrededor. Mi manera de tratar con otros niños se convirtió preventivamente en alejarlos. Empecé a actuar como un nerdo, como un payaso. A ponerme en una posición en la que nadie quería estar cerca de mí. Me hubiera gustado no haber estado solo todo el tiempo, pero al mismo tiempo, hice cosas para mantener a la gente lejos de mí. El conflicto en mi interior podía ser insoportable. Yo era impotente. Muchos de los otros niños del barrio fueron a la escuela hebrea juntos, lo que reforzó la amistad de PS 164 y otros creados más allá de la escuela. Pero la razón por la que no fui a la escuela hebrea tenía nada que ver con nada de eso. Yo simplemente dije a mis padres que no quería ir. Lo que yo no dije era por qué. Seguro, me sentía judío, pero yo no quería someterme a estar rodeado de más gente. La vida era bastante sombría y sin ponerme en aún más situaciones en las que estaría paralizado por el miedo a la humillación. Ok, la escuela te deja salir a las 3. Hey, ¿que hay más de lo mismo en las 3:30 en un diferente lote de los niños? Excelente. PS 164 tenía un coro que me interesaba. Una oportunidad de cantar. Cada año se ponen en un musical. Y audiciones para cualquiera que quisiera hacer una prueba para un papel. El primer año, decidí hacer una audición. Cuando llegó mi turno, me puse de pie en el escenario delante de otras personas, abrí mi boca, y esperaba cantar. Pero todo lo que salió fue un pequeño chillido. Acabé en el coro, con un uniforme similar a un marinero. Cada año después de eso, 4., 5. y 6. grado, yo quería un papel en una de esas producciones. Pero cada año me ahogué en la audición, el mismo hilo de voz era todo lo que salió. Acabé en el coro cada vez que me presenté, a pesar del hecho de que cuando me sentaba en las audiciones,
Sabía que podría cantar mucho mejor que los estudiantes que lograron obtener el papel. PS-164 fue también el hogar de un grupo de scouts. Después de ver un par de compañeros de escuela con sus uniformes azules, yo había pensado en unirme. Cuando un nuevo amigo mío, Harold Schiff, se presentó con su uniforme, acepté una invitación para ir con él a una reunión. Harold tenía amistad con niños convencionales, pero también se hizo amigo de unos solitarios, como yo. Él era estricto con algunos otros chicos de la tropa, como Eric Londres, que tocaba en la orquesta de la escuela con Harold, y Heisinger, que tocaba el piano. Me había encontrado con Eric y Hay en coro, pero su amistad con Harold se basó más en asistir a la escuela hebrea juntos. Yo me limité a mí mismo en su mayor parte. Incluso cuando me unía a algún grupo, siempre actuaba desde lejos. Me di cuenta de que era más adecuado liderar un equipo que jugar en uno. Todo el mundo en los exploradores estaba tratando de conseguir insignias de mérito para atar nudos o ayudando a ancianas a cruzar la calle. Pero a mí no me importaba una mierda esas cosas. La única cosa que me atrajo era ir a acampar. Y, por supuesto, tomamos algunos viajes de campamento de fin de semana. Pero tenía un problema cuando perdía de vista a las otras personas cuando estábamos de excursión. Eso fue realmente la primera vez que me di cuenta de que el ser sordo de un lado significaba que no tenía sentido de la orientación. Recuerdo que estaba en un claro escuchando a alguien que gritaba, «Estamos aquí». No tenía ni idea de dónde venía la voz. Sin la capacidad para triangular el sonido, era imposible. Me sentí vulnerable porque no sabía dónde estaba, sin embargo, de otra manera no podría ubicarme. Mi instinto seguía aferrándose a mis padres. Pero cuando volvía a casa luego de una situación como esa en busca de una sensación de seguridad, solo me defraudaba. Ignora lo malo y va a desaparecer, siendo el mantra de mi hogar. La misma vieja historia. Me hubiera gustado más seguridad y menos golpes, pero simplemente no iba a suceder. Mis padres se negaron rotundamente a reconocer los problemas que estaba teniendo a pesar del hecho de que era tan obvio. Yo era sonámbulo en casa. A veces en la noche paseaba y terminaba en la sala de estar. A veces yo era consciente de que mis padres me dirigían de regreso a mi cama. Ellos sabían, pero nunca reconocieron o trataron de averiguar que estaba mal. También tuve dos pesadillas recurrentes. En uno, que estaba todo oscuro y yo estaba en un muelle flotante en un enorme océano, lejos de cualquier costa. Yo estaba colgado y solo. Empecé a gritar para pedir ayuda. Noche tras noche, estoy solo en un muelle flotante, lejos de la costa, rodeado de oscuridad. Me despertaba gritando en mi cama. En la otra pesadilla, estaba sentado en el asiento del conductor de un coche de carreras por un oscuro y vacío autopista. El coche no tenía volante. Tuve que tratar de maniobrar inclinándome de lado a lado, pero no había manera de controlarlo. Noche tras noche estas pesadillas me hacían despertar de repente gritando, confundido, con un miedo mortal. Las cosas con mi hermana también iban mal. En el momento en que ella estaba en la secundaria, Julia se tornaba más y más autodestructiva. Mis padres empezaron comprometiéndose periódicamente a llevarla a una institución mental. Después de que ella pasó por muchas instituciones estatales sin ninguna mejoría, mis padres pagaron lo que para ellos era una fortuna en un hospital psiquiátrico privado. Cuando estaba en casa, ella se escapaba mucho, y mis padres podían pasar días buscándola. Algunas ocasiones me despertaba en la mañana para ver que mis padres iban a trabajar después de otra noche sin dormir y me preguntaba, ¿será que esto va a terminar matándolos? Julia pasaba el rato en el East Village y se quedaba en los apartamentos de la gente a tomar drogas. Una vez cuando estaba en casa, ella robó unas pertenencias que mi madre tenía guardadas y las vendió para comprar drogas. Ahora sé que lo que estaba haciendo se llamaría automedicando, pero en aquel entonces yo no podía entenderlo mucho. Cuando ella estaba en casa, estaba asustado. Tenía 12 años y mi hermana de 14 años de edad. Ella estaba al frente de nuestro apartamento en la 75 A Road en Queens. Una tarde, después de que mis padres trajeron a Julia a casa de una institución en la que había recibido terapia de electroshock, y nos dejaron solos en la casa. Ellos simplemente la dejaron, me dejaron con una persona violenta que solo unas horas antes había estado en un hospital mental.
Mientras estaban fuera, Julia se enojó con algo y empezó a perseguirme por ahí con un martillo. Estaba aterrorizado. Encontré un dormitorio. Y cerré la puerta. Me senté allí escuchando a la puerta, tragando saliva, rezando porque mis padres llegaran a casa. Oh, Dios, por favor vuelvan a casa. Entonces oí un estruendo como Julia empezó a golpear el martillo salvajemente en la puerta. Van. 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 La madera se quebró y astilló, y el martillo comenzó a abrirse camino a través de la puerta mientras seguía pegando con todas sus fuerzas. Entonces, de repente se detuvo. El martillo se separó de la madera y todo quedó en silencio. Acurrucado y cuento los minutos y luego las horas. ¿Van a volver a casa antes de que se ponga en marcha de nuevo? Lo hicieron. ¿Qué ha pasado aquí? Me preguntaron. Les dije que Julia había venido a por mí con el martillo. Pero luego arremetieron contra mí, como si fuera mi culpa. Ellos me gritaban. Luego me golpearon. Yo había estado tan asustado, y ahora mi cabeza se tambaleó en confusión. Me dejaste con ella. Esa fue su elección, no la mía. Ella trató de matarme. La escuela sigue siendo un reto, también. Cuando estaba en la escuela primaria, que había probado mi camino en el dotados y talentosos. Al comienzo de la secundaria me pusieron una vez más con los niños superdotados. No lo habían hecho sobre la base de mis calificaciones, nunca fui un buen estudiante. Pero la entrada de la pista de superdotados se mide exclusivamente en una especie de test de inteligencia. Mientras mi IQ me hizo calificar, yo quedé en la parte inferior de la clase. Fui el que se rascaba la cabeza. Supongo que pensé que no quería aprender. Lo que ellos no se dieron cuenta fue que mi oído me puso en una terrible desventaja. Simplemente no podía oír mucho de lo que se decía en clase. Y si me perdía una frase, yo era el perdido. Una vez me perdí. Me di por vencido porque había perdido el hilo. En las conferencias de padres y maestros, los maestros siempre les dijeron a mis padres las mismas cosas. Él es brillante, pero no se aplica a sí mismo, o, él es brillante, pero no trabaja a su potencial. Ningún maestro jamás le decía a ellos, él es brillante, pero no puede entender lo que estoy diciendo. En ese entonces, los niños no se benefician del reconocimiento de los problemas de aprendizaje. Mis padres sabían que era sordo de un oído. Y, sin embargo, después de cada reunión de padres y maestros, llegaba a casa y me reprendían. Dios te dio este maravilloso cerebro y no lo estás usando. Lloré. Me sentía culpable. Mañana voy a cambiar una nueva página, me prometí. Todo fue muy bien, hasta que volví a la escuela al día siguiente y todavía no podía oír. A cuyo punto que no podía seguir lo que el maestro estaba diciendo. Y ahí estaba yo, sintiéndome como un desertor todo de nuevo. Sabía que si no hacía algo, las cosas iban a terminar mal. ¿Significaba eso el fracaso? Yo no estaba seguro. Para vivir en la miseria, a vivir una mentira, para llevarlo a cabo en otras personas, sabía que esto era todo malo. Y sabía que era insostenible. Yo no sabía dónde iba a terminar, pero sabía que terminaría mal. Fue una situación horrible. Además de las pesadillas y el sonambulismo, me convertí en un hipocondríaco extremo. Creía que me estaba muriendo. Me despierto por la noche, el miedo de dormirme y de que no me despierte. Con el tiempo me quedé dormido, incapaz de mantener los ojos abiertos por más tiempo. Fue lo mismo todas las noches. Te estás muriendo. Estás en problemas. Luego, hete aquí que yo conseguí mi primer radio de transistores. Se abrió un mundo completamente diferente, un lugar en el que podía ir y venir cuando me pongo el único auricular en mi oreja izquierda. La música de nuevo se convirtió en mi santuario, que me da, al menos, una sensación fugaz de la seguridad y de la soledad. Y en febrero de 1964, pocas semanas después de mi 12º cumpleaños, vi a los Beatles en el Ed Sullivan Show. Mientras los observaba cantar, me di cuenta. Este es mi boleto de salida. Aquí estaba el vehículo que podría utilizar para salir de la miseria, para convertirme en famoso, de ser mirado hasta, de ser querido. Para ser admirado, ser envidiado. Y sin base racional, me convencí a mí mismo. Puedo hacer eso. Yo puedo tocar ese nervio. Nunca había tocado una guitarra en mi vida, y ciertamente nunca había escrito una canción todavía.
Ese fue mi boleto de salida. Acabo de darme cuenta. E inmediatamente empecé a dejar crecer mi pelo, aspirando a un corte de cabello estilo Beatles. Mayormente lo hice por el estilo, pero era obvio por qué el estilo me atrajo. Podría cubrir el muñón que tenía en lugar de la oreja derecha. De alguna manera, esto se perdió en mis padres. Me acosaban con que mi pelo creció y me amenazaron con cortarlo. Una tarde, poco después vi a los Beatles en el Ed Sullivan Show, me encontré con un chico de mi barrio llamado Matt Rael. Él me dijo que tenía una guitarra eléctrica y tocaba música. Él iba un grado detrás de mí en la escuela, pero me quedé muy impresionado. Todo lo que necesitaba ahora era una guitarra eléctrica y también, podría empezar a reproducir música. Y yo creía saber cómo conseguir una. Durante los siguientes 11 meses, como la invasión británica rápidamente trajo no solo de los Beatles, también a Dave Clark 5, los Kinks, los Rolling Stones, Manfred Mann, Gerry and the Pacemakers, The Animals, la lista era aún larga. Molestaba mucho a mis padres pidiéndoles por una guitarra eléctrica para mi 13º cumpleaños. Significa mucho para mí, les dije.